Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, que estás perdido, que no te Me he ido, veo, es que a vamos, ver, como estamos en la carta 9, ya, que es el ermitaño, que estamos viviendo esto, pues he salido un poco de la rutina de Madrid para venirme a meditar, básicamente, y a estar en contacto con la naturaleza. Así qué bien, que súper, súper, súper bien. Y aparte que es que llevamos un año de mucha tralla, ya, en el buen sentido, o sea, seminarios, un montón de cosas que hacemos, un vídeo diario, o sea, más luego sí, los libros, o sea, sí, hay que un montón descansar, de cosas que hacemos para poner el árbol de la vida en conocimiento de la gente. efectivamente. Pues nada, qué envidia, oye, me alegro. Descansa y disfruta de tu carta 9 del ermitaño. Sí, 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 sí. Pues, doctor, nos han preguntado en el chat que para qué vale el árbol de la vida. Que hay personas que no lo entienden y es normal porque es una tradición que no pertenece, básicamente se ha transmitido en el mundo judío. Entonces, claro, si nacemos en un país básicamente cristiano, pues se desconoce completamente. Aunque en Claro, España, en la Edad Media, había muchísimos grupos y escuelas de cábala en España. mm, Lo que pasa que al llegar la Inquisición, pues se fueron todos. Y, pero tenemos la fortuna, aunque no somos judíos, que hemos recibido este conocimiento de don Daniel. Y entonces, para qué sirve el árbol de la vida? sí, Bueno, sí, pues buena pregunta. Yo creo que el árbol de la vida es algo único. Yo no he visto algo de este tipo en ninguna tradición. Y yo creo ujú, que es un esquema absolutamente brillante, sí, único e impresionante de lo que somos, tanto a nivel microcósmicos como seres individuales, como a nivel macrocósmico. Y, y yo creo que simplemente, tú me corriges, claro, el ver un esquema en donde ves cómo funcionas tú, cómo funciona la vida, cómo funciona el universo, cómo funciona la creación e incluso cómo funciona Dios, es una herramienta extraordinaria, es un mapa sí, para fundirte con la totalidad. Yo creo sí, que, y para realizarte como persona, como ser con alma y como ser espiritual. Yo sí. no he visto en ninguna otra tradición un esquema tan claro como este. Sí, cada tradición espiritual tiene sus ventajas, por decirlo así, sus beneficios, porque se enfocan en algo. Entonces, por ejemplo, el yoga físico, pues se enfoca en las asanas, en el pranayama, en la respiración, y ahí, claro, ahí digamos como que es inigualable, porque tú a través del cuerpo físico te acercas a la divinidad. Luego tenemos otras que se basan a lo mejor en la meditación y en la concentración de la mente. Cada tradición espiritual tiene, digamos, como sus beneficios. Lo impresionante que tiene el árbol de la vida es que son dos cosas. Lo primero es que, según esta tradición, son las leyes que Dios creó antes de crear el mundo. Con lo cual, cuando conoces las leyes que hay detrás del árbol de la vida, sabes las leyes que funcionan en el mundo. Y luego, otra cosa que es un mapa impresionante que te ayuda a situarse en donde estás. Entonces, básicamente, hay dos parámetros muy sencillos que todo el mundo puede entender, que es si estás en el lado derecho del árbol, es decir, si tienes una actitud como expansiva, que sería equivalente a rajas, o si estás en el lado izquierdo del árbol, donde predomina más la estructura en vez de la energía, y ahí sería tamas. Ujú. Entonces, ya con esas dos, y luego en cada pilar hay tres sefirot, hay tres. Entonces, ya con eso, ya te puedes equilibrar. Sí, pero fíjate, hay un doble equilibrio ahí. Pilar derecho, tú dices rajas, que a lo mejor muchos de nuestros oyentes no saben lo que es, pero bueno, rajas es la acción constante. Sí, Pilar izquierdo, tamas, que tamas es en la tradición hindú,
el oscurecimiento, es decir, Sí, la la pasividad. inacción, la pasividad. Pero claro, Pilar central. el pilar central es lo sádvico, es decir, el Ujú, equilibrio, ¿no? Lo que neutraliza, lo que de alguna manera nos lleva a la divinidad. Pero esa lectura también lo puedes hacer con los, eh, eh, ¿cómo se dice? Los senderos ujú, horizontales, es decir, el ujú, sendero horizontal superior es sádvico, el sendero, en cierta manera, el sendero que estás por encima del medio es más rajásico y el sendero que está encima de eso del más inferior es el más tamásico, ¿no? ujú, Y al final, tú fíjate, son las leyes, y justo cuando has dicho las leyes, se me han venido las tablas de la ley de Moisés, aunque son ujú, unas tablas exotéricas, o sea, son leyes para el gobierno del pueblo, pero sí que hay un paralelismo con los 10 mandamientos, ¿no? Y las 10 séfiras, ¿no? Es decir, por ujú. ejemplo, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, es Keter, claramente. Sí, Es interesante, es sí. interesante. Mavis hace una interpretación súper interesante, no solamente de las tablas de la ley, sino la oración del Padre Nuestro y el árbol de la vida. Ujú, sí. Y, esto que comentas, el árbol de la vida representaría la enseñanza en global que se puede traducir en enseñanza exotérica hacia afuera, entonces digamos como una lectura superficial para, digamos, serían las leyes civiles, pero ¿No? luego está la enseñanza esotérica, interior hacia adentro, la enseñanza de cómo se mueve el mundo. Y también están representadas en el árbol de la vida, ¿No? que está representada también en la menorá, que, que fue, el diseño fue también dado o revelado a Moisés. Y para quien no sepa qué es la menorá, es el famoso candelabro de siete Sí, brazos, ¿no? sí. El candelabro famoso del Templo de Salomón que saquearon los romanos y que está yo creo que está en el Arco de Tito en Roma, ¿no? La gran menorá del Templo de Salomón. Está la representación, vamos, en Ujú, piedra, vamos, del saqueo de esto. Pero fíjate, es que además es un esquema brillante, porque es un esquema que te permite un montón de interpretaciones y que de alguna manera te habla, que en eso eres tú experto, ¿no? O sea, que tú empiezas a observar el árbol de la vida y te van viniendo intuiciones y te van viniendo conocimiento que no sabes, ¿no? Que viene de tu alma, pero que te lo facilita, ¿no? sí. Y es algo increíble. Lo interesante, y preguntan que para qué sirve. Entonces, esa pregunta, digamos, viene de Hot porque vivimos en una sociedad, digamos, muy académica, muy racional, sobre qué utilidad tiene, pero no se dan cuenta que la mayor utilidad que tiene es cuando empiezas a dialogar con el árbol. Entonces, claro, desde una mente racional, dialogar con un diagrama, con un dibujo, pues claro, Pues, puede parecer que está chalado, pero la realidad es que a medida que tú que empiezas a conocer el árbol, puedes hacer una pregunta y el árbol te empieza a hablar. Te empieza a hablar a tu inconsciente o a tu consciente, pero te empieza a hablar no con la voz, no con sonidos, sino empiezas a entrar en un diálogo como si fuera un maestro, como si fuera un oráculo, como si fuera... Y entonces empiezas a preguntarte y empiezas a comprender. Hemos hecho algún vídeo sobre esto, sobre cómo dialogar, cómo, cómo preguntar al árbol y la realidad es que cuando llevas un tiempo practicando, el árbol te empieza a revelar un montón de cosas sobre ti. sí, es que hemos perdido la capacidad de intuición, de intuir, hemos perdido la capacidad de realizar ese tipo de diálogos. Es decir, ahora tendremos mucha tecnología y sabremos muchas cosas sobre ciencia, etcétera, pero hemos perdido la capacidad fundamental del ser humano,
que es sí. integrarte con las cosas, dialogar con la naturaleza, dialogar con el macrocosmos, ¿no? Ujú, Nos hemos aislado completamente en un mundo súper tecnologizado y que al final nos aísla, ¿no? Con lo cual yo creo que no es mala la tecnología, lo importante es equilibrar esa tecnología pues, con integrar la totalidad del ser humano, ¿no? Y, sí, y sobre todo descubrirnos no solamente, como dices tú, en los cuatro céfiros inferiores, ¿no? El cuerpo, los instintos, la razón y las emociones, sino entendernos y conocernos en nuestra totalidad, que es extraordinaria, ese es nuestro gran tesoro. Y eso claro, el árbol nos permite hacerlo. claro. Tú fíjate que la mayoría de las tendencias y corrientes son materialistas, relacionadas con la materia. Y la materia en el árbol está aquí abajo, en esta sefirot, que es una sefirot de 11. Con lo cual, Sí, una persona que solamente ve la realidad física como la realidad existente y única, se está perdiendo 11, 10 onceavas partes de lo que se compone como realidad total. sí, O sea, absolutamente, vive solamente en la punta del iceberg. No se da cuenta de las causas profundas que hay detrás de lo que ocurre a nivel físico. totalmente de acuerdo. Entonces, De acuerdo. bueno, Eh, pues, don Daniel, pues nada, eh, oye, que nos tienes que enseñar muy bien porque tú eres un lector de árbol. Yo no sé si existe ese término. Eres un lector de árbol estupendo, que por cierto, ¿tú abrazas a los árboles, don Gonzalo? sí, durante una época lo hacía, la verdad. Fue Ah, sí. genial. Yo cuando mis hijos que eran pequeños me abrazaba a los árboles y los pobres se morían de vergüenza. Claro, normal. Eso, cuando vayas a visitarles cuando hagas una visita a la universidad, les Me dices a sus abrazo a un amigos, árbol. mirad que os quiero enseñar una cosa muy importante de la vida. Y entonces los amigos muy intrigados, ¿qué nos dirá don Daniel? Pues, porque normalmente las universidades tienen algún sitio así natural, con árboles y eso, y les dices, esperad aquí un momento y fijaros atentamente. Y te pones a abrazar un árbol. Oye, en lugar de dar abrazos en la Puerta del Sol, como me proponía, podemos ir a un bosque de abrazar árboles. Sí, sí. Podemos hacer un grupo que sea súper radical y que vayamos allí a hacer ya lo radical completamente, don Daniel. El otro Lo día hablábamos romántico. un tema, don Gonzalo, y ya para terminar, no quiero que nos alarguemos mucho, lo importante que es mezclar la alegría con la espiritualidad, porque la Total. alegría es la vibración más alta que hay. Ujú. Y yo creo que está muy bien. Es decir, en la espiritualidad no tiene que ser un tema absolutamente serio, eh, rígido, en fin, es todo lo contrario. Es alegría, es expansión, etcétera, ¿no? Es equilibrio también, ¿no? Sí. Don Daniel, ¿me permites que le haga una pregunta a la audiencia? Sí, por supuesto. Pero a ver, no pasa, si contestan, si contestan negativamente, que no nos afecte, ¿vale, don Daniel? Vale. Vale, entonces la pregunta, esta es la pregunta clave que vamos a Qué hacer. miedo me das. No, si la audiencia piensa que tenemos futuro como cómicos, tú y yo, en plan cruz y raya. Como Y si espuma. si nos contestan que no, no hay que tomárselo personal, Vale. ¿vale? Si nos contestan que sí, don Daniel, ya sabes, tenemos que preparar, pues yo qué sé, algún tipo de, de número así cómico, en plan viajar por España a los, a los sitios estos que te dan un micrófono, que es lo que hacemos, ¿no? Nos dan un micrófono y ya como nos hemos soltado con el árbol de la vida, pues ya podemos... En vez de monólogos, hacemos diálogos. Exacto, exactamente. Tenemos que El reinventar monólogo. el mundo, el mundo O, de la farándula. o monólogo compartido también puede ser. Exacto. Bueno, a ver Bueno, qué contestan, porque yo creo que por ahí va realmente
nuestra vocación, realmente. Sí, te comentaba de una de las películas de Woody Allen que intenta hacer un túnel para robar un banco y para hacer tapadera del túnel, o sea, tapadera, alquilan un local, empiezan a hacer el túnel y en la planta de arriba ponen una tienda de galletas. Y al final empiezan a vender galletas, galletas, galletas y al final se vuelven millonarios, no por robar el banco, Exacto. sino por vender galletas. Así nos pasaría a ti y a mí. Sí, yo creo que, a ver, que tendríamos buen futuro, pero claro, una cosa es, digamos, lo que piensa y eso, y otra cosa lo que piensa nuestra magna audiencia Ya, soberana. eso era Entonces, sí, libre. ¿eh? Y libre Y libre. también. Entonces, tendremos que iniciar otro canal también y bueno, a ver hacia dónde nos lleva la vida. Exactamente. Así Cada que, uno, cada uno se divierte como puede, don Gonzalo. exactamente. Bien, pues nada, oye, hasta la próxima. Vale, pues Y muchísimas gracias. sigue disfrutando como un ermitaño en un lugar desconocido. Sí, exacto. Bueno, don Daniel, Hasta luego. hasta Adiós. luego.